Hola, soy Max Ascon y este es el podcast astrológico. Este es el episodio 58 y en esta ocasión vamos a hablar acerca del mes de abril y todas las configuraciones planetarias más relevantes de este mes. Es decir, vamos a hablar del eclipse, de los planetas retrogradando, volviéndose directos y también los cambios de signo que están haciendo algunos planetas y además de un par de conjunciones importantes. Así que abril es el tema de hoy. Entonces, rápidamente te voy a mostrar cómo viene el mes de abril, cuáles son las situaciones más relevantes de este mes. El 1 de abril tenemos a Mercurio estacionando retrógrado y comenzando su movimiento en retroceso. Eso va a ser hasta el 25 de abril, que también está marcado allí con Mercurio directo, es decir, vamos a tener 3 semanas y media de Mercurio retrogradando. Luego, el 5 de abril tenemos a Venus entrando en Aries. El 8 de abril tenemos este eclipse de Sol en Aries. El 10 de abril tenemos a Marte en conjunción con Saturno. Al día siguiente tenemos a Mercurio retrógrado en conjunción con el Sol, es decir, Mercurio Cassini. A la siguiente semana tenemos dos días muy especiales. El día 19 tenemos al Sol entrando en Tauro, tenemos a Mercurio conjunto a Venus y también tenemos a Marte haciendo un sextil a Júpiter, y en este caso vamos a incluir también información acerca de Urano, que al siguiente día va a ser una conjunción con Júpiter. Y esta conjunción al parecer es bastante interesante y también curiosamente algo relevante que está incluso siendo en parte de los medios y los podcasts y los videos siendo bastante conversado. El día 23 de abril tenemos la luna llena en Escorpio. El día 25, como ya te había mencionado antes, tenemos a Mercurio directo, estacionando directo. El día 29 de abril tenemos a Venus entrando en Tauro y el día 30 tenemos a Marte entrando en Aries. Si te das cuenta, este mes comienza muy agitado. La primera y segunda semana de abril son bastante intensas. La tercera semana y la cuarta semana podríamos decir que están ahí como en el medio, sucediendo algunas cosas que no necesariamente son ni buenas ni malas, están ocurriendo. Sobre todo lo positivo del 25 es que Mercurio estaciona directo. Y hacia los últimos días, desde el 25 al 30, tenemos al menos dos situaciones que hacen que este mes termine siendo más favorable, que es Venus entrando en Tauro y Marte entrando en Aries. Por lo tanto, podríamos decir que el mes va de más turbulento, más complejo, más difícil o con más desafíos hacia las dos primeras semanas del mes, y hacia las dos últimas semanas del mes ya empieza a volver la calma. Tenemos que también hubo eclipse en marzo. De hecho vamos a mirar un poquito lo que fue marzo en el último esquema. Tenemos el eclipse que ocurrió este día 25 de marzo, que fue este eclipse en Libra. Y también situaciones que fueron como el Sol entrando en Aries, a Marte entrando en Piscis, que empieza a crear este ambiente dentro del signo de Piscis, donde tenemos a Marte, a Saturno y a Venus, los tres en el mismo signo, que es bastante curioso, pero además empieza esta unión entre Saturno y Marte, que no necesariamente es la más cómoda y la más fácil de tener que vivir. Y bueno, una muy positiva fue Venus sextil a Júpiter, Venus en el signo de Júpiter y Júpiter en el signo de Venus, entonces había una recepción mutua bastante favorable. Y luego este eclipse. Abril comienza bastante diferente, entonces tenemos un mes bastante interesante en el mapa en adelante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar realmente de una manera bastante reducida, más cortita, hablando un poco de cada una de estas reconfiguraciones. Son varias. ¿Y por qué de esta manera? Porque cuando ya hablemos directamente en los pronósticos semanales, vamos a hablar un poquito más en extenso acerca de cada una de estas configuraciones, sobre todo las dos primeras semanas del mes, y después ya, como ya te había dicho, pensando en que este mes se tienda a relajar hacia el final. Entonces, vamos con la primera, es Mercurio estacionando retrógrado.
Esto ocurre el día primero de abril. Vamos a llevar el gráfico al primero de abril. Ahí está el primero de abril y esto es bastante interesante. Bueno, aquí tengo el 30. Ahora sí, ahí está el primero de abril, tenía el 30 de marzo. Es bastante interesante lo que ocurre ese día porque Mercurio está en Aries. En Aries están ocurriendo bastantes cosas. Hace poco ocurrió el eclipse en Libra, que es el signo contrario a Aries. El Sol está en Aries, está el nodo norte en Aries y Mercurio está allí acompañando. Por lo tanto, a decir verdad, todo lo que está ocurriendo en este espacio de la carta o en este espacio del cielo está siendo bastante removido, no tan solo por los eclipses y por la estancia del nodo allí, sino por este Mercurio que hace finalmente retroceder, hace que las cosas se sientan en cierta forma inestables, por lo tanto necesitan ser revisadas. Mercurio también en ocasiones hace que decisiones que hayamos tomado las revisemos y las reconsideremos para quizás después cambiarlas o reafirmarlas. Pero todo este proceso de retrogradación de Mercurio, que son alrededor de 3 semanas, es un proceso que se puede sentir intenso, pero pasajero. Esa es como una de las situaciones que tiene la retrogradación de Mercurio, a menos que esta retrogradación esté plasmada luego en tu revolución solar o alguna revolución mensual, que posiblemente a todos nos va a tocar alguna revolución mensual donde Mercurio esté retrógrado. Entonces, esto suele marcar algún momento complejo para todos de alguna manera o para gran parte de la población. No es la misma área, no es la misma forma, por eso es relevante e interesante y necesario que verifiques dónde está Aries en tu carta, porque no es tan solo esto, sino que van a pasar varias cosas más durante este mes. em, Mercurio va a traer esta suerte como de reestudio, reconsideración, replanteamientos, retrocesos y regresos, retornos. Puras situaciones que nos llevan, o solo situaciones que nos llevan hacia atrás y tener que regresar y luego avanzar nuevamente. Mercurio significa bastantes cosas que tienen que ver con la mente, la lógica y la comunicación. En cuanto a eso, hablamos de la mente más bien intelectual o racional, parte del alma racional también. Hablamos de comunicaciones y cuando hablamos de comunicaciones hablamos de todo lo que involucra comunicaciones, es decir, el lenguaje, las palabras, lo que es verbal y lo que no es verbal, pero que también comunica. Por eso en esto está el humor, las noticias, el periodismo, todos los elementos que pueden comunicar, sea de una manera seria o de una manera más cómica. También Mercurio rige la escritura, por lo tanto, libros, gente que escribe, escritores, libretistas, etcétera. Mercurio también rige estudiantes, gente que está estudiando y profesores, todo lo que esté involucrado en la educación, además del enseñar y el aprender, estar en sala de clases, todo eso. También habla acerca de tecnología, todo lo que implica los aparatos tecnológicos, sea de tecnología rudimentaria o tecnología muy avanzada, todo eso está bajo el paraguas de Mercurio. Todo lo que necesita un sistema para poder trabajar, para poder funcionar, pero sistemas sumamente precisos, como funciona un computador, un celular, que necesitan precisión al milímetro realmente, o quizás alguna medida más pequeña incluso que el milímetro, porque son aparatos pequeños que tienen un sistema enorme y que funcionan muy rápido y que pueden generar muchos tipos de elementos visuales y también escritos, videos, etcétera. Por lo tanto, todo lo que es tecnológico y también lo que es tecnológico que quizás no consideramos dentro de un computador, un televisor o algo así, sistemas, internet, las redes, todo eso también es algo que es regido por Mercurio. Por eso, por lo general, se habla de que cuando está Mercurio retrógrado es ideal no pactar cosas, no generar un contrato, porque estas cosas posiblemente van a tener alguna reversa o se van a hacer de nuevo. Es como
Muchas veces elementos de no funcionan bien las cuentas bancarias, se caen las redes sociales, bueno, se cae X o Twitter, se cae Facebook, Instagram, WhatsApp. Siempre es algo, podría ser muy bien ligado a Mercurio o alguna situación donde Mercurio esté un poco tambaleando. Si bien Mercurio no se siente mal en Aries o no tiene una afinidad tan especial, ni buena ni mala, al estar retrógrado sí está una situación compleja y el tema es que luego en el mes Mercurio va a bajar a los rayos del Sol o va a hacer su ocultación o desaparición del cielo y eso no es tan agradable para Mercurio porque ahí tiene un poco más de problema. Todos los planetas cuando están muy cerca del Sol tienen esa cualidad de estar quemados o bajo los rayos del Sol y eso les da una complejidad importante a la hora de querer mostrar sus símbolos y sus significados. Entonces se hace complejo y se hace difícil para ellos mostrarse porque el Sol está causando una dominación sobre ellos. Es como si alguien quisiera obligarte a hacer cosas y no puedes liberarte de eso. Entonces Mercurio, al estar bajo los rayos del Sol, que esto va a ser un poquito después, cuando Mercurio ya esté cerca dentro de un radio de 15 grados por delante y por detrás del Sol, eso va a causar ciertos problemas para todo esto que significa lo mercurial. Entonces podríamos esperar todas estas situaciones. Y esto también va un poco a dibujar a lo que pase la siguiente semana con el eclipse, porque Mercurio ya va a estar retrógrado en el mismo signo donde está ocurriendo el eclipse. Entonces, ahí tenemos el primer día, vamos al segundo día. El segundo día de este mes que tenemos aquí involucrado en todo esto es a Venus entrando en Aries. Venus entrando en Aries es una configuración también relevante porque es un momento donde Venus ya no se siente tan bienvenida en el signo que está transitando. Recuerden que estamos hablando de tránsitos. Todo esto después lo tenemos que llevar al contexto de nuestras propias cartas natales, pero esto es más bien el tránsito en general. Venus en Pisces se siente bastante bien, pero ahora que avanzamos al día 5, Venus entra en Aries y está en el signo opuesto a su propio domicilio, que es Libra. Y eso genera cierta complicación para Venus porque tiene que actuar bajo las normas y las bases y las reglas y todo que tiene que ver con Marte. Y Marte y Venus son dos planetas totalmente diferentes, distintos y opuestos. Venus es, como siempre hablamos, es la armonía, es el amor, son las relaciones, es esto que genera que las cosas se enlacen y generen significado incluso. Venus es lo que amalgama, lo que genera la unión. Es como la cola fría que ponemos en algún lugar para que algo se pegue. Eso es un simbolismo de Venus, lo que genera unión, lo que reconcilia, lo que genera acuerdos. En cambio, Marte tiene como el principio de separación o división, y esto podría involucrar límites, podría involucrar agresión, podría involucrar todo lo que tenga que ver con situaciones agresivas que pueden ser desde una pequeña escala como una discusión o a gran escala como una guerra. Todo eso está simbolizado por Marte. Marte también podría en ocasiones hablar de valentía, coraje, braveza, aunque esos no son los elementos principales de Marte. Eso también lo podríamos encontrar en Sol y también en Júpiter. Ahora, la situación es que cuando Venus está en Aries, está opuesta a su signo y está en un signo que es regido por Marte, entonces Venus entra a estar em, bajo o el dominio, o en realidad bajo la regencia de Marte. Y a Venus no le agrada mucho eso. En el caso contrario, a Marte tampoco le agrada estar en los signos de Venus, porque están en un lugar, en una situación donde tienen que actuar en base a cosas que no le convienen o que son demasiado distintos a ellos. De hecho, hace unos días pensaba en este ejemplo de querer hacer pan y para hacer pan necesitas ciertos elementos, ciertas herramientas, utensilios, pero te dicen, bueno, tienes que hacer pan, pero te entrego utensilios que no te sirven. Por ejemplo, una sábana, una toalla, harina y agua. Claramente vas a lograr hacer algo, te la vas a ingeniar para generar el pan, después ponerlo en el horno,
pero no va a ser tan fácil como si tuvieras una mesa, tuvieses una fuente y pudieses tener incluso los elementos para poder amasar y hacer todo más rápido. En este caso puede ser mucho más lento, más costoso, más desafiante, hiriente, etcétera. Entonces, esa es una situación que tiene Venus en Aries. Y Venus, como es un planeta nocturno y femenino, tiende a hacer las cosas en una forma de velocidad. Y Marte, que es un planeta masculino, tiende a hacerlas en otra velocidad. Y Aries es un signo masculino y diurno. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque Venus en Aries se podría sentir presionada a actuar más rápido de lo común. Venus en Pisces tiende a actuar de una manera bastante, eh, vamos a decir, cómoda en su propio tiempo, porque está en un signo que la exalta, que hace que ella se sienta muy bien y sus significados están allí muy latentes, muy prominentes y muy fuertes. En cambio, cuando Venus está en Aries, Venus no tiene esa situación y para ella es más complejo actuar. Por lo tanto, se siente muy presionada a hacer las cosas más rápido. ¿Y Venus qué significa? Venus significa lo que ya habíamos hablado. Entonces, suponte, relaciones que terminan más rápido o que toman decisiones impulsivas, situaciones donde habría que reconciliarse o generar alguna empatía, podríamos decir, am, o se toma una forma muy rápida o hay una decisión muy impulsiva al respecto y quizás no llega a concretarse. En general, Venus en Aries entrega sus significados venusinos, pero de una forma más apresurada, en cierta forma. Ok, ahí tenemos a Venus en Aries. La siguiente configuración que tenemos es también en Aries y es el eclipse de Sol este día 8 de abril. Entonces tenemos el 8 de abril, voy a adelantar hacia el 8 de abril. Para esto vamos a tener, ahí está, justamente en el grado 19, este esquema es el esquema del eclipse aquí en Chile. Cada uno de los eclipses, de hecho lo voy a volver a levantar a ver si da el mismo, exacto. Cada eclipse no tan solo es leído en su forma donde está el eclipse, en qué signo, sino que se levanta una carta de cuando es exactamente el eclipse, del punto exacto del eclipse, cuando el eclipse es total. Y esta carta podría mostrar en qué elementos son prominentes dentro de este eclipse, qué cosas podrían ser afectadas por este eclipse, a quién podría llegar o afectar o simbolizar directamente y a quienes no, quiénes están involucrados y quiénes no. Esto se hace en base también a la carta que es del año, que se llama el ingreso de Aries, el ingreso del Sol en Aries, también tiene este elemento de levantar una carta y mostrar cómo es el año según la ciudad o el país donde uno esté. Esto va a ser relativamente distinto. Y mientras más importante es la ciudad, más relevante es levantar esa carta. Todo esto es astrología mundana o mundial, que no necesariamente están directamente relacionada con la astrología natal, a menos que hiciéramos un enlace entre las dos. Pero para eso tendríamos que tener la carta de una persona y además estas situaciones ligadas a la persona. Pero esto nos puede dar un contexto, posiblemente. Ahora, este eclipse se lee también en base a ese ingreso y posiblemente en algún momento lo haremos de esa manera. Prontamente estamos preparando algún episodio del podcast hablando de este tema, de los ingresos del Sol en Aries y cómo se leen y qué se hace con ese tipo de esquemas. Así que cuéntame en los comentarios si quieres un episodio acerca de eso. Una persona puede escribirlo y ustedes le dan me gusta a ese comentario, así yo me entero de que quieren conocer acerca de los ingresos en Aries, porque eso hace que el año en general se ordene de otra manera y vamos entendiendo mejor la astrología mundana. Ahora, en cuanto al eclipse, bueno, el eclipse es en Aries, es un eclipse de Sol, por lo tanto es una luna nueva, y esto ocurre porque desde la perspectiva terrestre, la luna se atraviesa entre el Sol y la Tierra, por lo tanto la luna tapa al Sol, y esto es visible en ciertos sectores de nuestro planeta, sobre todo en Norteamérica, es decir, desde América Central hacia arriba. Por lo tanto, si estás en México, en Estados Unidos, en Canadá posiblemente, esto se va a ver en cierto momento del día 8 de abril.
Acá en Sudamérica, donde estoy yo, no va a ser visible este eclipse, solo sabemos que va a ocurrir, pero la sombra va a ser proyectada hacia ese sector del mundo. Am, ¿Qué elementos va a tener presente este eclipse? Bueno, primero, está muy cerca del nodo norte, por lo tanto es un eclipse de nodo norte, es algo que presiona y que genera mucha más fuerza en este espacio y que puede ser relativamente destructiva, quizás es la palabra. Suena un poco fuerte, pero generalmente los eclipses de sol, en este caso, podrían mostrar una situación así. Tenemos presente a Mercurio, Mercurio que está retrógrado en el grado 24. Mercurio aquí ya está bajo los rayos del Sol. Y tenemos a Venus que está en el grado 4 también de este signo. Elementos que pueden estar presentes dentro de este eclipse o personas que podrían ser relevantes son mujeres y también personas que pertenecen a todo lo que hablé antes respecto de Mercurio, significados de Mercurio, y también personas que pertenecen a las diversidades sexuales. em, por todo lo que Mercurio significa. Por lo tanto, esos dos elementos podrían verse un poco comprometidos, tanto mujeres como los elementos de Mercurio y las diversidades por estar presentes aquí en el eclipse. Los demás planetas, si te das cuenta, ninguno está siendo parte de este eclipse. No hay Saturno, ni Marte, ni tampoco Júpiter haciendo contacto con el eclipse, porque están en aversión. Lo que sí es que Júpiter está haciendo sextil con Marte y Saturno, entonces hay un cierto elemento de protección en cierta forma por ambos lados, o quizás de salida a esta situación, pero en realidad no están siendo parte. Los elementos que están siendo parte son los otros, que son Mercurio, Venus, el Sol y la Luna. Ahora, si quieres mayor detalle, la próxima semana vamos a tener un nuevo episodio acerca del eclipse y cómo esto va a afectar a cada uno de los ascendentes en el zodiaco. Por lo tanto, ten tu ascendente a la mano y cuando salga ese episodio puedes ver de qué se trata este eclipse a más a profundidad y también cómo esto se relaciona con tu propio ascendente, entonces contigo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar haciendo este vistazo general acerca del mes. Tenemos el día 10 y el día 11. El día 10 a Marte en conjunción con Saturno y el 11 a Mercurio retrógrado haciendo una conjunción con el Sol. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, adelantamos el esquema hacia el día 11. Eh, tu- Tenemos el 10 a... Un momento. Ahí está. Am, el 10 tenemos a Marte en conjunción con Saturno y el 11 tenemos a Mercurio en conjunción con el Sol. Dos conjunciones que ocurren casi al mismo tiempo. La de Marte y Saturno es una conjunción, podríamos decir, importante, porque Am, es un momento donde dos planetas unen sus elementos, significados, símbolos y esencias. Las conjunciones son muy relevantes por eso, porque es como que se entremezclaran y casi que hubiese como una entrega como sexual incluso. Esa es como la idea metafóricamente entre los dos planetas, porque se entremezclan muchísimo. Ya hablamos un poco acerca de Marte, qué significa este planeta. En general es la idea de la separación, la división, y esto puede ser por causas positivas y negativas. Y Saturno tiende a hablar acerca de la inhibición, del rechazo, también acerca de las prohibiciones. Generalmente este planeta habla de el frío o el enfriamiento de situaciones. Si Marte genera excesivo calor o genera explosiones, podríamos decir, enormes. Saturno es todo lo contrario, es lo que genera inhibición de la vida, como más bien la idea de un desierto nevado, así como el Polo Norte o el Polo Sur, donde es muy poco probable que haya vida mientras haya este frío tan inmenso. Esa es una idea de un espacio bastante saturnino. Em, Saturno habla acerca de situaciones secretas, situaciones complejas, difíciles. em,
Y esta conjunción en general podría ser un momento bastante álgido o complejo, desafiante en este espacio de Piscis. Sería interesante saber o que pongas en tu propia carta esta conjunción y veas dónde cae, porque en ese espacio también podrías ver una suerte como de explosión, podríamos decir, importante. Quizás este momento es más o podría generar más, un poquito más de convulsión en ese momento, en ese espacio. Bastante movimiento entre restricciones y también exageraciones, podríamos decir, que vienen de parte de estos dos elementos. Si quieres saber más de Saturno y Marte, también cuéntame en los comentarios, porque en los pronósticos semanales podemos hablar más en detalle acerca de esta conjunción. En general, hablamos de situaciones bélicas respecto de Saturno y Marte, y estos también configuran una nueva propuesta, podríamos decir, hacia los próximos 2 años, como estas situaciones también van a venir gestándose. Y la configuración del día siguiente, que también es bastante interesante, es el 11, que tenemos al Sol y Mercurio perdón, conjuntos, Mercurio está retrógrado. Esta conjunción, en general, habla de la mitad de este proceso donde se está todo recalculando y redirigiendo y repensando. La situación es que todavía no está listo todo, pero como el planeta está conjunto al Sol, y ya lo hemos conversado en otros videos, la conjunción de Mercurio o cualquier planeta con el Sol es un momento donde el planeta tiene un vistazo a sus propios significados muy expuestos y de la mejor manera. Estar en el trono del sol, en el corazón del sol, muy cerca del sol, y esto habla de que en realidad es como que todo lo que es el sol se expande, o el sol expande todo ese significado que tiene ese planeta. Entonces Mercurio, o para lo que es mercurial, sería bastante positivo. Esto quiere decir que pueden salir cosas a la luz, porque Mercurio está bajo los rayos del sol y ahora está en el corazón del sol, cosas que salen a la luz. Generalmente pienso en momentos donde hay chispazos, donde entendemos cosas y donde nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, pero no es la última palabra, porque Mercurio va a seguir retrogradando hasta el 25 de abril. Por lo tanto, es como el primer vistazo de, por aquí era el camino, por acá es la situación, o esto es lo que debía entender, posiblemente. Y hacia el 25 de abril, probablemente esto va a ser ya más resuelto o más entendible. Este es el medio camino. Muy bien, continuemos. La siguiente configuración es la semana a venir, que es el día 19 de abril. Tenemos varias configuraciones allí presentes. Primero tenemos al Sol entrando en Tauro, por lo tanto el Sol ya no está en su zona de exaltación, en su signo de exaltación, sino que está en el signo, en uno de los signos que es regido por Venus y está muy cerca de Júpiter. Entonces pronto el Sol se va a encontrar en una conjunción con Júpiter. Si te das cuenta, todos los planetas están muy cerca, por lo tanto es muy probable que constantemente nos estemos encontrando con planetas unidos. Am, Además, este día tenemos a Venus y Mercurio conjuntos. Vamos a ver de nuevo. Venus y Mercurio conjuntos y Marte haciendo sextil a Júpiter, em, que también es un sextil a Urano, porque Júpiter y Urano ya están conjuntos en el cielo. Entonces, tenemos varios elementos dando vueltas acá. Primero, el Sol entra en Tauro, el Sol ya no está en esta dignidad o afinidad tan grande como en Aries y depende de Venus. Venus todavía está en Aries y Venus va a estar conjunta a Mercurio. Estos dos planetas, si hablamos de Venus y Mercurio en conjunción, generalmente se llevan muy bien y son muy armónicos. Ahora, los elementos que aquí están un poco discordantes son que Venus está en Aries, en su zona de exilio, y también tenemos a Mercurio retrogradando. Entonces hay cosas que se están yendo hacia atrás. ¿Qué elementos podrían estar latentes dentro de esta situación? Bueno, como ya dijimos antes, las mujeres y las diversidades, si hablamos en general, personas jóvenes, estudiantes, profesores y todos los ligados a la comunicación y tecnología. Pero también podríamos hablar de situaciones que retroceden o que cambian respecto de relaciones, porque Venus también es la significadora esencial respecto a esto. Entonces podríamos esperar
quizás dentro del ambiente general, o podríamos decir de la farándula mundial, em, noticias que tengan que ver al respecto de situaciones de pareja, principalmente que tengan el elemento principal las mujeres dentro de eso. Y tenemos este sextil entre Marte y Júpiter. Esto también es bastante relevante. Marte y Júpiter son dos planetas que también son relativamente opuestos porque Júpiter habla acerca de la vida, la proliferación de la vida, y Marte habla acerca del corte y el acabar la vida, terminar con la vida. Por lo tanto, que estén en sextil es bastante positivo porque esto genera que se puedan llevar mejor o estos elementos se unan o lleguen a acuerdo productivamente o favorablemente. Si no queremos hablar de producción, pero queremos agradarle que es benéfico, es favorable. Perdón, Marte está en el signo de Júpiter, por lo tanto Júpiter tiene bastante fuerza en este espacio. El elemento que es aquí como nuevo o como que generalmente no hablamos es esta situación de Urano haciendo esta conjunción con Júpiter que ocurre durante este día y es al día siguiente y un poco reafirma lo que también Marte está hablando. Las configuraciones de Saturno, perdón, de Júpiter y Urano ocurren cada unos 14, 15 años. El ciclo se toma como oposición y conjunción, entonces siempre hay como un 7, 8 años entre estas dos cosas. La última vez que ocurrió fue por ahí por el 2010, unos años antes, unos años después, por allí. Bueno, y constantemente ha ocurrido, claramente como todas las conjunciones. ¿Qué elementos son interesantes respecto de esta conjunción de Júpiter y Urano? Una, que no es tan común, no es algo que nosotros podamos notar constantemente en cartas natales o algo así. Por lo tanto, cuando hablamos de este ciclo, es un ciclo bastante más amplio, que no es tan directo, por un lado. Entonces podríamos hablar de situaciones que afecta más bien a la masa más que al individuo. Aunque si está en una carta natal, quizás podría hablar de ciertos elementos inventivos o que tienen que ver con cierta cualidad de autenticidad e identificación con la propia persona. Ahora, estas conjunciones han traído, de hecho, había notado algunas situaciones que Richard Tarnas menciona en su libro respecto de las conjunciones de los planetas transaturninos, y es solamente para poder traer esto a la conversación. Han habido descubrimientos importantes dentro de estas conjunciones, por ejemplo, en 1600, cuando se hicieron estudios para demostrar que el sistema solar era un sistema, vamos a decir, copérnico. Esto quiere decir que él soltaba el centro y bueno, aquí estaba Kepler y Galileo hablando de esto y tratando de demostrar que esta situación era real. Fue justamente en una época de conjunción de Urano con Júpiter. También hablaron de la velocidad y el movimiento y algunas leyes que se pueden establecer respecto de eso, y eso obviamente cambió el sistema o la forma en que se ve el universo, primero el sistema solar y luego el universo. En los 900, situaciones que ocurrieron en un ciclo o en una conjunción de Júpiter con Urano es la invención o la creación del psicoanálisis, las teorías de Darwin y también varios descubrimientos y también teorías que tienen que ver con física cuántica, lo que genera o generó un remesón, podríamos decir, en esta área del conocimiento. También fue un periodo que fue de conjunción de la Luna con Urano cuando el Apolo 11 llegó a la Luna, sea que lo creas o no, ese fue el periodo. Y también durante los periodos de Júpiter y Urano han habido muchos avances y publicaciones musicales, generalmente cuando están estas conjunciones, muchas publicaciones respecto de literatura y medios escritos y avances. Entonces, en general hablamos de esta conjunción de Urano y Júpiter como un momento donde la mente y la creatividad humana en distintas formas estallan. Y esto podría tener aspectos positivos y también negativos, porque recuerda que también aquí está presente
Marte en esta combinación que hace un sextil a estos dos, que en general podría hablar de cierta presión a avanzar, a hacer cosas. Durante este año me ha sido me ha causado, perdón, mucha curiosidad que muchos artistas renombrados en el mundo están sacando mucha música con mucho apuro, semana tras semana, y va a seguir así durante ese 2024. Y cuando estaba mirando esto de Urano y Júpiter, pensando también en el pasado, pareciera que fue así en otras conjunciones de Urano y Júpiter, como que todo estalla, y se vuelve muy masivo, o hay muchos descubrimientos, invenciones, creaciones, avances tecnológicos importantes. Entonces sería interesante notar, e incluso si durante estas fechas lo notas y recuerdas eso en el video que hablamos en este momento en el video, si quieres puedes dejarlo en los comentarios para yo también poder llevar cierto registro de estas situaciones, porque realmente no me da el tiempo para mirar todas las noticias o saber todo lo que está pasando en el mundo. Pero si tú me ayudas en ese sentido, podríamos llevar un mejor traqueo, o como un récord de todas las cosas que están ocurriendo, que podrían ser traqueables con una conjunción de Júpiter-Urano. Incluso si quieres que hablemos más de este tema, también escríbemelo ahí en los comentarios. Ok, entonces ahí tenemos Júpiter-Urano. Luego tenemos la siguiente semana la luna llena en Escorpio, y ya vamos hacia la segunda parte de este mes. La luna llena en Escorpio ocurre el día, perdón, este es marzo, ahí está abril. Ocurre el día 23 de abril. Entonces vamos a ir al día 23 de abril y bueno, ahí está la luna en Escorpio. Unas horitas después de lo que ocurre aquí en el esquema va a ser, porque va a ser en el grado 4, entonces la luna tiene que llegar al grado 4 de Escorpio y ya va a ser completamente llena, o va a estar completamente llena en el cielo. Eso quiere decir que es una luna culminada, esto es que la luna está completa o que se ve totalmente en el cielo, su cuerpo está completamente visible, el sol la ilumina por completo, entonces nosotros al menos vemos esa cara de la luna completa. Y esto habla, también es un sistema de medición del tiempo en cuanto a proyección durante el próximo mes o las próximas 2 semanas. Las lunaciones son importantes porque generalmente se miden en los nacimientos o en las cartas natales para saber a qué se va a dedicar una persona, o también si esta está bien o mal ubicada dentro de una carta, para saber ciertos elementos de la vida de una persona. Ahora, cuando la llevamos a los tránsitos, podríamos pensar en que esa área de tu carta podría estar siendo relevante, sobre todo si este año tienes al Sol o la Luna activados, porque va a estar constantemente todo cambiando. Son años como de mucho movimiento en base a cómo están configuradas estas lunas. Entonces, esta luna llena va a estar en contacto con el Sol, claramente. eh, Tiene un contacto con Júpiter y Urano en oposición. También tiene un sextil perdón, un trígono con Saturno y Marte en Piscis, y no tiene contacto con Mercurio ni Venus, que están en Aries. Por lo tanto, tiene un lado que es un poco más conflictivo, que es la oposición. Recuerda que una luna llena siempre es una oposición, entonces tiene un elemento conflictivo o desafiante de por medio. Júpiter podría ser un elemento relativamente desafiante, pero a la vez que da beneficios. Y Saturno y Marte, que son los dos maléficos en la astrología, a través de beneficios también podrían traer ciertos desafíos, pero que terminan siendo bastante productivos. Así podríamos dibujar a grandes rasgos lo que viene respecto de esta luna llena. Es en Escorpio, no es una luna tan cómoda, no es la mejor, quizás no es el mejor momento del año. Abril ya viene con hartas situaciones y esta no deja de ser una. Aunque la luna tiene recepción por parte de Marte y está haciendo esta oposición con Júpiter, que podría ser que no termine siendo desfavorable, sino que todo lo contrario. Eso podríamos hablar acerca de esta luna llena. Recuerda que vamos a hablar con más detalles en los videos semanales. Luego el 25, que es la primera buena noticia de este mes. No sé si las otras fueron malas noticias, pero esta es como realmente una buena noticia. Es que Mercurio estaciona directo en Aries. Y te lo voy a mostrar acá. El 25 de abril, Mercurio estaciona directo.
Esto quiere decir que todo lo que significa Mercurio y todo lo que se había puesto en detención, retroceso y marcha atrás, ahora va a comenzar a avanzar. Por fin, comienza a avanzar hacia adelante, a reconsiderar estas ideas y a tomar decisiones que pueden ser más seguras por los próximos meses. Por lo tanto, es una buena noticia porque se termina este momento de intenso pensamiento y análisis y sobreanálisis quizás de las cosas, de conversaciones que no terminan siendo fructíferas o que necesitan reconversarse, y posibilidades de avanzar en lo que signifique Aries y Mercurio específicamente también en tu carta. La siguiente semana tenemos dos elementos muy especiales, que es a Venus entrando en Tauro y luego a Marte entrando en Aries. Entonces los vamos a hablar en conjunto porque es una situación bastante similar. Voy a avanzar con Marte entrando o sea, Marte entrando en Aries y Venus, y están ya en el gráfico, los puedes ver. Ambos planetas entran en su signo domicilio o en su casa, en su propio hogar. Esto significa que ambos planetas están muy bien ubicados y se encuentran bastante contentos. Es como que tienen mucha afinidad con ese signo, por lo tanto, todo lo que hacen lo muestran en la forma en que ellos lo harían realmente. Venus lo hace en Tauro y Marte lo hace allí en Aries. ¿Qué diferencias hay? Venus prontamente va a tener una conjunción con el Sol, por lo tanto Venus está oculta bajo los rayos del Sol, está quemada. Por lo tanto, ¿qué actúa aquí a su favor? Que Venus está en Tauro, está en su propio confín y durante el día está en su propia triplicía. Y eso se le llama carruaje o carro, como un carro protector, que genera que el planeta no sufra con los rayos del Sol. Esto desde un principio en la astrología helenística ya se hablaba de que los planetas no solamente podían ser quemados, sino que también tienen alguna manera de protegerse. La manera de protegerse de Venus es estando en Tauro, en su propio confín, sobre todo en la primera parte del mes, o de su estancia, perdón, ahí en Tauro. Y en la triplicidad. Entonces, sobre todo en el día, Venus está bastante protegida, bastante bien. Entonces, estos son buenas noticias para todos estos elementos que son venusinos, que tienen que ver con relaciones, que tienen que ver con amistades, reconciliaciones, acuerdos, con el arte, artistas, la música, bueno, y todos los elementos que son símbolo de esta estrella. Y también tenemos a Marte entrando en Aries. Marte también puede entregar una muy constructiva forma de sus elementos. En ocasiones la agresividad, la separación y los límites son sumamente necesarios. Siempre va a depender de qué situación y el contexto. Am, por lo tanto, no necesariamente siempre va a terminar siendo algo destructivo. Podría ser, sí, porque Marte significa esas cosas. No lo podemos borrar del cielo. No podemos borrar esas partes de nuestras vidas tampoco. Sea que venga de nosotros o hacia nosotros o lo vemos en el contexto donde estamos, etcétera. Marte en Aries puede dar una buena forma porque está cerca o está en su propio signo. ¿Cuál es la situación que va a tener que lidiar Marte? Es que pronto se va a encontrar también con el Nodo Norte y eso es una potenciación, vamos a decir, si existe esa palabra, un poco extrema de lo que significa Marte. Entonces se realza mucho este planeta. Entonces esas dos configuraciones son las que terminan este mes. Recuerda, si quieres más detalles acerca de estas configuraciones, puedes escribir los comentarios y yo voy a tener mayor atención a ellas cuando hablemos en los episodios semanales. Puedes contactarme a través de mis redes en Maxascon Astrólogo en Instagram y también maxascon.com a través de mi página web y puedes consultar por mis servicios. Te recuerdo también que prontamente va a haber un nuevo curso de astrología. Este es el nivel 2 o el segundo nivel. Aquí vamos a hablar un poco más en profundidad. Vamos a hablar de algunos detalles y algunas cosas que se necesitan para hacer una interpretación de una carta natal, tomar elementos como las triplicidades, los lotes, y esto también cimenta una base para luego hacer predicciones y empezar el camino de las técnicas predictivas. El primer nivel involucra más bien entender todo el sistema en general y lo básico, y el segundo nivel es la integración de estos elementos que podrían ser necesarios en una segunda o en un segundo escalón
para luego ya avanzar a lo que es predictivo. Entonces, si tienes ánimo y tienes ganas de participar de este curso, escríbeme para saberlo y cuando ya tenga toda la información necesaria, te lo puedo mandar por correo. Así que espero que tengas una muy buen abril, unos muy buenos días y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.